Bien, pues muy buenas tardes. Una vez más aquí en directo en la caseta de Podemos en Valladolid. Estamos en la calle Santiago en directo. Estamos terminando esta campaña electoral en Podemos y una de las cosas que hemos querido hacer estos días es dar voz a los movimientos sociales, a los colectivos de trabajadores y trabajadoras. Hemos querido también conocer y escuchar las demandas de muchos sectores de los servicios públicos y hoy, pues fundamentalmente vamos a hablar de sanidad. Vamos a hacer pues una reflexión compartida. Hoy me acompañan dos personas que conocen muy bien lo que pasa en la sanidad en Castilla y León. A mi derecha tengo a Isabel Salazar, que es trabajadora del transporte sanitario, y a mi izquierda tengo a Rafa Armesal, que es médico jubilado y activista de la Marea Blanca en la defensa de la sanidad pública. Y bueno, lo primero, saludaros. Si queréis saludar, ¿qué tal, Isabel? Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, me encanta, eso es defender lo mío. Acércate, por favor, un poquitín. Me encanta defender lo mío. Vale, genial. Y Rafa, tú y yo vamos a compartir el micro, ¿qué tal? Hola, estoy encantado de que me hayas invitado y de poder debatir sobre la sanidad pública, uno de los grandes abandonados de esta tierra nuestra y cada día más. Fenomenal, no te preocupes porque yo te voy a ir acercando el micro, aprovechando que te tengo aquí a mi izquierda. Y bueno, pues es verdad que en Castilla y León tenemos un grave problema en materia de sanidad. En los últimos años, Mañueco ha destrozado la sanidad pública. Hay problemas muy graves de condiciones del personal sanitario. Hay una precariedad generalizada, mucha temporalidad, guardias excesivas. Falta personal, falta especialistas, la atención primaria está muy debilitada. Hablaremos de estas cuestiones. Evidentemente, tenemos un grave problema de privatización en la sanidad pública. Hay una tendencia a privatizar la sanidad. Lo estamos viendo con las listas de espera, donde se está haciendo un negocio para enriquecer a determinadas empresas a costa de cronificar esas listas de espera. Y es verdad que tenemos un problema concreto en materia de transporte sanitario. Estamos en directo, si no me equivoco. No sé si tenemos algún problema técnico. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Estamos en directo? Vale, perfecto. Lo estamos en esta introducción, pues estamos intentando que el sonido sea lo mejor posible. Y decía que teníamos un problema de privatización de la sanidad y uno de esos ejemplos paradigmáticos es lo que pasa con el transporte sanitario. Entonces, en primer lugar, Isabel, yo te quería preguntar cuál es, de manera introductoria, la situación del transporte sanitario en Castilla y León. Pues, aparte de que es un servicio esencial que está en la cartera de salud, pues siempre ha estado en manos privadas, externalizado. Yo llevo 20 años trabajando empecé con Ambupal, he pasado por un montón de empresas que se han ido haciendo grandes, entrando en un grupo y en fondos de inversión. Y es que no debería estar el dinero de los ciudadanos en privadas, para que engorden los beneficios de unos, pagando muy poco a los trabajadores, firmando convenios indignos. Sí, justamente estos días yo hacía la reflexión de que es imprescindible que pongamos nombre, que hagamos referencia a situaciones concretas cuando hablamos de privatización de la sanidad. Es evidente que la privatización es muy nociva, ya de entrada, pues implica que haya que dar un porcentaje de beneficio, un beneficio industrial a empresas y por lo tanto eso significa que estamos convirtiendo la sanidad, que debería ser un derecho, lo estamos convirtiendo en un negocio. El caso del transporte sanitario es paradigmático y hace unos días, Rafa, hablábamos también del 061, que quizás no es muy conocido lo que pasa allí, pero también podríamos decir que hay un problema de privatización de ese servicio. Total. Yo estuve trabajando allí 2 años como médico y es un servicio que está privatizado, salvo
los médicos y enfermeras. Todo lo demás está privatizado. Y en los 2 años que yo estuve, pasaron 3 compañías en el sector. El personal, que son los gestores que están allí, que se les llama así gestores, son gente que tiene un contrato como si fueran telefonistas de un call center, cuando su función es totalmente distinta. Ganan lo mínimo y a fuerza de hacer horas y un montón de horas. Llega el colmo de que, siendo un sistema básico para sanitario para todo Castilla y León, ellos no tienen sistema de seguridad. Si hubiera un incendio dentro, no saben quién tiene que ponerse en marcha, quién no, cómo lo tienen que hacer. Es decir, es una incongruencia y es por ser un sistema privatizado. Claro, efectivamente es que el sistema sanitario pues tiene muchísimas prestaciones, muchísimos servicios, muchísimos programas y es imprescindible que nombremos situaciones concretas de los problemas que tiene nuestro sistema sanitario, ¿no? Una de las consecuencias, y yo diría que una de las esencias de los procesos de privatización, son las condiciones de precariedad del personal. A mayor privatización, mayor precariedad. Entonces, Isabel, sí que me gustaría preguntarte, en el ámbito del transporte sanitario, ¿cómo es la situación de los y las trabajadoras en ese servicio? Yo desde que entré a trabajar, bueno, desde la crisis del 2008 que hubo, creo que habremos perdido como un 30% de poder adquisitivo. Entre convenios que se alargan y no hay subidas, con la crisis nos pegaron un tajazo en la nómina, nos recortaron un 5% de mi nómina, que tardamos 4 años en recuperarlo y sin atrasos. Ahí perdimos un montón de dinero. Y bueno, a mí me ha pillado el salario mínimo, con 20 años de antigüedad. Y claro, eso repercute en que los trabajadores se van a otras comunidades porque cobran más. Y los que están aquí están con un segundo trabajo porque no les llegan. Como tengan hijos y demás, no les llega el dinero para fin de mes, para pagar la hipoteca, llenar la nevera. Eso es tremendo, ¿no? Que al final sois personas que estáis para cuidarnos, que salváis vidas y... En fin, es muy impactante esto. Estamos hablando de situaciones en las que es necesario un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. Eso de la precariedad es muy importante cuando hablamos de servicios públicos, cuando hablamos de sanidad, pero también cuando hablamos de otros servicios públicos. Yo soy profesor de universidad y lamentablemente también tenemos un problema muy grave de precariedad, tenemos un problema de temporalidad. Hay una tendencia laboralizadora, cada vez hay menos funcionariado en las universidades. Yo te quería preguntar, Rafa, la relación que hay desde el punto de vista de lo que es la atención sanitaria entre precariedad y calidad en la atención. A mí me consta que la gente que está trabajando en el sistema sanitario público hace todo lo posible por sacar el trabajo adelante, que muchas veces los servicios funcionan porque hay una sobrecarga que asumen los trabajadores y las trabajadoras sanitarias en primera persona, pero evidentemente eso entiendo que afecta a la calidad del servicio que se presta. Totalmente, es decir, llega un momento que te sientes que te han utilizado, que te han usado y que te han maltratado. Y entonces tu trabajo se resiente en todos los aspectos. Tú no puedes ver una media de 50 pacientes diarios. Si les quieres dar un mínimo de calidad y un mínimo de atención, es imposible. Es decir, no puedes ver a 50 pacientes con distintas patologías y al mismo tiempo estar fresco y estar resolutivo. Yo también he trabajado en el SWAP y hacíamos guardias de 24 horas y esas guardias, al final de las 24 horas, tú estabas agotado. Y si viniera algo grave cuando son las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, no estás como una lechuga para atender al paciente, porque son muchos pacientes. A lo mejor has visto a lo largo del día 120 pacientes y estabas muy cansado. Quería hacer un inciso sobre algo que ha contado Isabel. Yo cuando trabajaba, allí estaba en el SWAP, estaban los técnicos de ambulancias. Dormían en un sitio, los pocos minutos que tenían de descanso, en un sótano lleno de humedades, y es que no era, era el lugar más indecente y era donde podían descansar ellos 5 minutos, 10 minutos. Yo alucinaba, decía, ¿cómo pueden estar ahí cuando estaba lleno de moho, lleno de hongos? Yo no sé si habéis mejorado algo en eso, Isabel, porque era auténticamente denigrante aquello para vosotros. Después de denunciarlo muchísimas veces, nos han pasado una base a rollo. Que tenemos nuestra habitación y tal, pero de todas maneras tampoco lo notábamos tanto, pues porque pisabas la base lo justo. Sí, lo justo, eso está claro. O sea, porque la carga de trabajo que tenemos, o sea, y con ese sueldo, a ver, nosotros trabajamos mucho por vocación, o sea, porque
por dinero, o sea, para llegar a fin de mes, es porque nos gusta nuestro trabajo. Y el trabajo sale adelante por eso, pero porque hemos estado en unas condiciones, o sea, qué bases y qué todo. Yo te quería preguntar, Isabel, si nos puedes explicar, porque probablemente tengamos una idea intuitiva de lo que hacéis, pero ¿qué es lo que hacen los trabajadores y las trabajadoras del transporte sanitario en el día a día? Pues normalmente pues te llega, tú entras a trabajar, te cambias y tal, y te llaman por teléfono para darte un aviso, pues el que sea, un dolor abdominal, un dolor torácico, lo que sea, tú coges y vas, atiendes al paciente, le llevas al hospital, siempre, o sea, respetando al paciente y de todo, y siempre con alegría y demás. Yo es como si fueran mis familiares, me gusta que tratarles igual que si fuera mi familia. Y es que lo que a mí me pasa no tiene por qué repercutir en los pacientes. Y es que eso lo tengo muy claro. Y mira, yo voy a trabajar y al día siguiente es el otro día. Pero los pacientes no tienen por qué pagarlo. Claro. Sí. Una cosa que no está contando Isabel es que su media de transportes en una jornada de 24 horas vienen a ser unos 26, 28 transportes. Daros cuenta que tienen que salir de la base, ir hasta donde está el paciente, mirar al paciente a ver qué tiene, que puede ser desde una fractura, que la tienen que inmovilizar, que tal, llevarle al hospital, esperar a que le recojan en el hospital e irse otra vez a la base. Con lo cual, si trabajan una media de 26, 27 transportes, es que no tienen tiempo ni para cenar, ni para comerse un bocadillo, ni para nada. Y era algo que eso lo he vivido yo con ellos, porque estaban totalmente angustiados en la época COVID, porque es que no tenían tiempo para nada. Y se tragaron todo el COVID y nadie se los valoró. Y fueron las personas que más trabajaron en este país, porque eran los que trasladaban a los hospitales y los que se metían en residencias. Y al principio sin EPIs y sin nada. Es algo que en este país nunca se ha valorado a la gente de transporte sanitario y que tenían que estar en un altar. Y añadiendo, pues eso, con todos los EPIs que a 40 grados y haciendo una media con el COVID. Yo estaba en una unidad COVID. O sea, yo transportaba pacientes positivos o con sospecha y con el buzo y todos los protocolos y todo para que no se te olvidara, para no llevarme nada a mi casa. Y yo, bueno, evidentemente no... Aquello de que íbamos a salir mejores, me acuerdo de esa comisión de reconstrucción, todo eso ha quedado en papel mojado, ha quedado en el olvido y seguimos sin dignificar a la gente que trabaja en la sanidad pública, a la gente que nos cuida. Yo quería preguntarte, Isabel, por la situación de la privatización, ¿no? Porque yo creo que hay un gran desconocimiento. ¿Cómo es esa privatización? ¿Hay una empresa en la que realmente os contrata a vosotras y a vosotros? Sí, una empresa que pertenece a un grupo grande. Aquí, por ejemplo, yo he pasado, desde que empecé a trabajar, he pasado por 3 empresas. Porque pues empecé con una pequeña, pero luego la absorbió otra. Y como esa otra tiene muchas denuncias, pero al final la han presentado por otro nombre, otra empresa del grupo, y se ha llevado el concierto. Y se me ha ido un poco la onda, espera. No, pero es verdad que esto es algo que muchas veces se pasa por alto. Realmente en los servicios que están privatizados, pues una empresa sucede a otra y los trabajadores se subrogan a la otra empresa y en realidad pues lo que hay es, digamos, un cambio de quien se lleva el beneficio industrial, pero los trabajadores siguen con esas condiciones. Pero yo pertenezco a una empresa que viene en mi nómina, en mi contrato, que es la que me paga, pero que esa empresa pertenece a un grupo más grande, claro. Que ese grupo más grande no solo está en empresa de ambulancia, también hay fondos de inversión. Claro, eso es muy importante. Los fondos de inversión se están metiendo en los servicios públicos. Eso es algo que pues los analistas más críticos con el neoliberalismo pues vienen denunciando, ¿no? Es la acumulación por desposesión. El neoliberalismo lo que pretende es maximizar el beneficio y en un momento a lo mejor en el que hay una cierta competencia en los mercados internacionales en los que ya es difícil obtener tasas de beneficios de la maquinaria industrial, pues los servicios públicos se utilizan como un botín, como un verdadero botín para maximizar la riqueza. Aprovechando que ha salido la cuestión del beneficio de las empresas privadas, yo sí que te quería preguntar, Rafa, si puedes hacer alguna reflexión de qué implica cuando metemos el ánimo de lucro en la sanidad, qué implica la privatización de la sanidad a la hora luego de pues valorar la atención sanitaria. ¿Qué consecuencias tienen esas privatizaciones? Todo.
a mí me hace mucha gracia cuando dicen en Madrid o aquí en Castilla y León, no, que somos la comunidad que más invierte en sanidad porque nos hemos gastado 5.000 millones. Es verdad, se han gastado 5.000 millones, pero no dicen en qué. Si dijeran en qué, se vería que esos 5.000 millones se han gastado en hospitales privatizados y no en seguridad social, no en contratar a más médicos, no en mejores condiciones médicas, no solo médicos, cuando hablo médicos, mejores condiciones sanitarias, tanto de técnicos como de 061 y como puede ser enfermería, médicos, es decir, todo el conjunto de la sanidad. ¿Qué está pasando? Que sí que se están gastando un montón de millones, pero ¿quién se los está llevando? Pues esos fondos de inversión que son al final, y en Castilla y León tenemos el ejemplo del UBU. El UBU es el ejemplo más lucrativo que ha habido en Castilla y León de cómo gastarse miles de millones para que no sirven para la sanidad pública. Es tremendo el caso del UBU. El otro día estuvimos en Burgos. El UBU ya de entrada, cuando se construyó, ya implicó un retraso de 3 años. Los sobrecostes se estiman en 600 millones de euros, pero podrían ser más. Yo creo que es una de las cosas que hay que hacer con carácter urgente, una auditoría realmente de qué ha pasado con el Hospital Universitario de Burgos. Y bueno, luego hay que hablar del canon que anualmente se lleva la empresa que tuvo la iniciativa empresarial, en la que, por cierto, está en su origen, participa un empresario de los medios de comunicación, el señor Méndez Pozo, condenado por corrupción, dueño de la televisión autonómica y de cabeceras de la prensa, ¿no? O sea, que vemos que hay una relación muchas veces también entre corrupción sanitaria y corrupción mediática. Y te quería preguntar, Isabel, porque hemos hablado de la precariedad de las condiciones de trabajo y seguiremos hablando porque es el principal problema, yo diría, en esta materia. Pero sí que me gustaría preguntarte qué pasa, por ejemplo, con los medios materiales de los que disponéis, ¿no? Porque sí que tengo constancia de que, pues, quizá los equipamientos, las ambulancias, también tenéis deficiencias con los medios en los que trabajáis. ¿Hay algún problema con esos medios? Sí que suele haber incumplimientos que se han denunciado todos a la Junta, o sea, a la gerencia. Pues porque no hay medios suficientes. Por ejemplo, en el transporte servicio no urgente no están todas las ambulancias contratadas y se lo está llevando la empresa. Y claro, ¿eso qué supone? No tienes todo el personal que tiene que tener, ni los medios. Entonces, eso se espera para los pacientes. Están esperando una media para una persona que tiene que ir a rehabilitación o tiene que ir a consulta o sacarle de alta para llevarle a su casa. Pues los tiempos de espera. Y luego en lo nuestro sí que también se han denunciado de que no hay suficientes ambulancias preparadas, por ejemplo, para cuando te pasa una avería. O sea que estaríamos incluso ante un incumplimiento de los propios contratos públicos que hay, de los pliegos, ¿no? Bueno, pues esto es un problema que es muy recurrente en el ámbito de la administración autonómica. En general, en España, la contratación pública puede parecer algo muy aburrido, pero es el vehículo en el que se articulan las privatizaciones sanitarias. Y uno de los problemas que tenemos con esas privatizaciones es que la administración no supervisa realmente lo que hacen las empresas. Hay una figura que se llama formalmente el responsable del contrato, pero en la práctica la propia administración o tiene desinterés en supervisar lo que hace la empresa adjudicataria del contrato, o muchas veces también le falta capacidad suficiente para supervisar, y digamos que ahí hay muchísimo que hacer. Una de las cosas que llevamos en el programa electoral de Podemos es la necesidad de aprobar una ley de contratos públicos autonómico, porque esa ley es fundamental para luchar contra las privatizaciones, para luchar contra la falta de eficiencia en el uso de los recursos públicos y también para luchar contra la corrupción sanitaria. Hablando de privatización de la sanidad, creo que es imprescindible también que hablemos de una ley estatal que es la ley 1597, que quizá mucha gente que nos está escuchando ha oído hablar, pero que otra mucha gente no. Es una ley que se aprobó en el año 1997 a nivel estatal, que habilita las privatizaciones y que, pues por lo que tengo entendido, no existe voluntad de derogar esa ley. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es la lucha de la marea blanca con esta ley? ¿Y qué podemos esperar en el futuro, Rafa? Si es que podemos esperar algo. Es una ley que aprobó Aznar y que se lo debemos agradecer, igual que le tenemos que agradecer el 11M y una serie de cosas, y que ahora nos quiere volver a meter en otra guerra, y que el PSOE en 4 legislaturas que lleva, 2 con Zapatero y 2 con Sánchez,
no en ningún momento ha tenido intención de tocar. Y la ministra, muy socialista ella, muy comunista ella, según dicen los de Vox, jamás ha pensado en tocar la ley famosa 15/97 que permite la privatización de cualquier hospital español, o si no privatizarlo enteramente, llegar y privatizar unidades, que es otra forma. Es decir, yo privatizo traumatología y todas las caderas las mando a cierto hospital que son conocidos míos o que son amigos míos y que al final son los que se van a lucrar. Entonces, mientras esa ley funcione, nunca vamos a conseguir que la sanidad mejore. Lo primero que tenemos que conseguir que un partido fuerte como Podemos, cuando esté en el gobierno, sea que esa ley desaparezca, la 1597, para evitar la privatización de la sanidad pública. Justamente estos días estamos recogiendo firmas en la caseta que tenemos aquí en la calle Santiago, en Valladolid. Estamos recogiendo firmas para derogar esa ley 1597 que habilita las privatizaciones en materia sanitaria, que tanto daño ha hecho a nuestro sistema sanitario público. Y a quien nos esté escuchando, si está cerca de Valladolid, pues que sepa que animamos a que firme, y además es una recogida de firmas que estamos haciendo también en otros territorios. Es imprescindible que firméis para presionar para que esa ley 1597 pueda derogarse. Quería preguntarte, Isabel, por la lucha que estáis llevando a cabo. Hace unas semanas tuvimos una manifestación, además recuerdo que estuvimos allí, que llovía muchísimo ese día. Yo sin paraguas, para variar, nunca llevo paraguas porque total siempre lo olvido, y ese día me calé muchísimo. Háblanos de esa lucha que estáis llevando a cabo. No sé si están previstas nuevas movilizaciones. Sí. ¿Qué estáis reivindicando? ¿Cómo estáis luchando? Pues, a ver, las reivindicaciones contra... Bueno, aquella fue contra el convenio, porque se nos acaba este año con el convenio que se firmó en contra del 80% de la plantilla, que hicieron un referéndum y aún así le firmaron, porque nos dejó en la miseria. Entonces acaba este año, y es que como se prorrogue el convenio, nos quedamos 2 años... O sea, estancados, con el sueldo paralizado. Y no queremos que renueven la concesión, la licitación, porque se la pueden renovar por otros 2 años. Entonces, ¿eso qué significa? Ambulancias con un montón de kilometraje, que no las van a reparar ni cambiarlas ni nada hasta el siguiente concierto. Es inquietante, desde luego, es inquietante saber estas cosas, porque muchos servicios están saliendo adelante por el trabajo de los profesionales del sector, pero las condiciones son de absoluta precariedad, y es imprescindible que logremos impulsar un cambio para dignificar esas condiciones. Bueno, seguimos en este directo desde la calle Santiago. Además, una de las cosas que me he autoimpuesto para este tipo de formatos es que la conversación fluya, que no haya guión, no tengo ningún tipo de papel. Esto también es un atraco para quienes vienen aquí invitados e invitadas, porque se puede preguntar cualquier cosa y la conversación muchas veces pues te lleva a lugares que pensabas que no iban a llegar. Entonces yo, Rafa, pues en el marco de este atraco, te quería preguntar pues una valoración pues por todas las movilizaciones que ha habido en materia de sanidad relacionadas con ese nuevo estatuto marco a nivel estatal. Ha habido muchísimas polémicas porque parece ser que pues el personal médico reivindicaba un estatuto propio. De hecho, ha habido movilizaciones contra el Ministerio de Sanidad. Otros colectivos parece que, bueno, pues han de alguna manera renunciado a sus posiciones maximalistas y ha habido unas ciertas mejoras. No sé si por tu experiencia, por lo que has visto, oído, por la relación que me imagino que sigues manteniendo con gente de la Marea Blanca, del sector, ¿qué es lo que ha pasado exactamente con ese estatuto marco? ¿En qué momento estamos? ¿Y qué problema hay con el personal médico? Si nos puedes hacer una evaluación, sé que es complejo resumir algo tan conflictivo que hemos tenido lugar en estos días, pero por si nos puedes dar algunas pistas para analizar esa situación. Si os dais cuenta, el estatuto marco es algo que piden casi exclusivamente los médicos hospitalarios. Es decir, la atención primaria es la gran abandonada de ese estatuto marco. ¿Qué tal? ¿Por qué los hospitalarios? Pues porque ellos tienen consulta privada, la mayoría de ellos. Entonces, los que hablan de guardias de 24 horas es verdad. Es decir, una guardia de 24 horas es agotadora. Pero es curioso que los que hablan de no guardias de 24 horas sí que quieren salir del trabajo e irse a la privada. Es uno de los problemas del estatuto marco. Luego han hecho para mí han cometido otro error. Yo estoy ahora
pues jubilado y son contactos que tengo, que es enfrentarse, por ejemplo, a enfermería. Están todo el tiempo, cuando oyes a los sindicatos, hablar de que si enfermería quiere ocupar puestos de ellos, que ellos han hecho 6 años más 5. Es que la enfermería son doctores también. Han hecho sus 4 años y luego hacen sus másteres y están súper preparados. Es decir, yo no sé por qué ese enfrentamiento con enfermería cuando está clarísimo las 2 funciones que tiene cada uno. Pero sin enfermería, por ejemplo, un hospital no funcionaría. Si las enfermeras en este momento decidieran hacer una huelga, los médicos no podrían llevar un hospital, vamos, ni de coña. Y sin embargo, siempre están acusando a enfermería de querer ocupar su sitio. Yo soy muy crítico con el estatuto marco que quieren proponer ciertos sindicatos. Creo que tiene que haber un estatuto marco, pero no solamente de médicos. Tiene que haber un estatuto marco de médicos, enfermería, auxiliares, celadores y gente de la limpieza. Es decir, es que no nos entra en la cabeza que para que un hospital funcione es un sistema complejo de todo el mundo. Es decir, tan importante es la que te está limpiando el quirófano como el que está operando. Es decir, la que está limpiando el quirófano, si no lo limpiase, no se podría operar. Y sin embargo, esos no tienen estatuto marco y son privatizados. Y los tiene una empresa que si la tiene es para ganar dinero, no es para decir yo soy una ONG. No, es para ganar dinero. ¿Y cómo lo ganan? A fuerza de tener los sueldos mínimos y tenerlos precarizados y haciendo un montón de horas. Claro. Mañana tienen protestas las del clínico. Bueno, aprovecho para decirle, Sí. Mañana tienen una protesta, hacen un parón de 15 minutos, uno por la mañana y otro por la tarde, porque las de la limpieza del clínico, por eso mismo, porque también hacen mogollón de horas al año que sabes, como la empresa, así va por la cara. Pues ahí queda dicho, imprescindible siempre apoyar estas movilizaciones y también tener una visión solidaria y de conjunto de lo que pasa en el sistema sanitario público, ¿no? Que perdona por interrumpir, pero es que me parece importante decirlo así. No, al contrario. Que lo vea, que vaya. Es muy bueno que el formato sea ágil, esto es una conversación y yo creo que es muy bueno que nos podamos interrumpir. De hecho, justamente, como decía Rafa, pues al final el sistema sanitario requiere la colaboración de profesionales que están muy interrelacionados y, de hecho, el servicio sanitario, un centro de salud, un hospital, sale adelante pues porque hay una colaboración y un carácter complementario de profesionales de diversa índole. Y también aprovechando esto, te quería preguntar, Isabel, si en el transporte sanitario todo el mundo hace lo mismo o también hay trabajadores que tienen algunas funciones especializadas. Cuéntanos un poquito más de qué es exactamente, cómo se organizaría el transporte sanitario desde el punto de vista de las personas que estáis allí. A ver, el único que tiene así un poco más especializado es el conductor, que tiene que saber cómo llevar la ambulancia y tal, y es el que más riesgo tiene en ese sentido. Luego está dividido en soportes básicos y avanzados. Claro, los avanzados van medicalizados. Entonces, claro, los técnicos tienen otras funciones que no tenemos los de los básicos. O sea, que las nociones las tienes, pero claro, ellos tratan a pacientes diferentes y ayudan a los médicos, pues llevan monitor, llevan respirador, es que hacen otras funciones aparte de la mía. Pero sí que podríamos decir que la situación de precariedad está generalizada. Porque aquí en el transporte sanitario los únicos que son de SACIL son los del avanzado de los médicos y enfermeras, ni siquiera los de las UBIs de secundario, que son privados también. Es que UBI de secundario no lo sabe todo el mundo lo que es. UBI de secundario es cuando hay un transporte hospitalario, sí. Por ejemplo, es que cuando yo lo vivía me enfadaba mucho, porque hay un hospital Recoletas. En aquella época, hace 5 años, que era cuando yo trabajaba, no tenía una UBI como tal. Entonces, cuando alguien se ponía muy malito, teníamos que coger un soporte avanzado, una UBI avanzada, y trasladarle desde Recoletas hasta el hospital clínico o el hospital Río Ortega. Y eso lo hace un servicio que no es SACIL. Son normalmente médicos, me parecen totalmente honrados, sudamericanos y tal, con lo cual su sueldo y su tal está más precarizado que lo que podíamos tener las personal de SACIL. Y son los que llamamos secundarios porque hacen ese transporte secundario entre hospitales. Van de un hospital a otro hospital y eso no lo hace SACIL, aunque parezca mentira, cuando nuestra vida está ahí en sus manos. Pues lo hace nuestra empresa y pues interhospitalarios, incluso si vienen de Palencia aquí a Valladolid porque les trasladan al clínico, pues esos son privatizados. Solo son de SACIL los de los soportes avanzados. Esto es importante. Estos días me han hecho muchas entrevistas, lo cual no es normal, pero en campaña electoral pues los medios de comunicación tienen que mantener o aparentar un cierto equilibrio. Y justamente cuando hablaba de privatización de la sanidad,
pues había periodistas que me decían, no, pero Castilla y León no está tan privatizada la sanidad. Y claro, es muy importante conocer con detalle cómo funciona el sistema sanitario público, porque hay muchos fragmentos, podríamos decir, del sistema que en realidad operan fuera de la lógica estatutaria y fuera de la lógica de lo que sería el grueso del servicio, y por lo tanto estamos ante un problema de privatización estructural, yo diría. Es más, y sí que me gustaría apuntar algo también en materia de privatización, porque antes mencionaba las listas de espera y es importante conocer lo que está pasando con las listas de espera en Castilla y León. Más allá de las tendencias que son preocupantes, hoy hemos estado en el hospital del Bierzo, el hospital récord de las listas de espera. Lo que pasa en el hospital del Bierzo es absolutamente vergonzoso. Faltan especialistas. La situación, por ejemplo, en servicios como oncología o incluso anestesia es de absoluta debilidad. Falta personal. De hecho, allí la Marea Blanca se ha tenido que organizar muchísimo. Una plataforma, Oncobierzo, ha tenido que ir a Bruselas a denunciar esa falta de especialistas en oncología, y tuvieron que soportar cómo el señor Mañueco pues de alguna manera le restaba importancia, decía que no tocaba hablar de eso, y ahí está esa plataforma Oncobierzo a la que le quiero dar las gracias por toda esa movilización, al igual que al conjunto de la Marea Blanca, de todas las plataformas que luchan por la sanidad pública. Y es importante, creo, contar qué es lo que está pasando con las listas de espera en Castilla y León, porque lo que ha hecho el gobierno de Mañueco es pues hacer una serie de acuerdos marco a 4 años con empresas privadas para que pues se realicen intervenciones quirúrgicas, algunas de ellas sencillas y muy lucrativas, relativamente sencillas y muy lucrativas para las empresas privadas. Esto es importante decirlo porque siempre se privatiza lo que pues conlleva una rentabilidad económica, y evidentemente en los tratamientos más costosos eso no tiene interés para la patronal de la sanidad privada. Y bueno, pues vemos casos como por ejemplo lo que está pasando en Castilla y León, que se llaman los pacientes, se les dice que si se operan en la privada pues tendrán una operación mucho más rápida, y si se quedan en la lista de espera para la pública pues tendrán que esperar meses y meses. Y lo importante es que esos acuerdos marco, por supuesto, están derivando recursos cada vez más a la sanidad privada. Esto es algo que denuncia el Consejo Económico y Social de Castilla y León, y me hace mucha gracia esos contratos, esos acuerdos marcos, cómo los justifican, porque dicen que son necesarios por falta de personal, y la planificación que hace es a 4 años. Es decir, justamente lo que están diciendo es que a 4 años vista no va a haber personal y que por eso es necesario privatizar, ¿no? Con lo cual, ahí está realmente el fraude, ¿no? Porque ¿cómo es posible pues que en 4 años no hagan una planificación para dotar de medios adecuados, de medios personales suficientes para hacer frente a las listas de espera? O sea, que las listas de espera se están utilizando en Castilla y León como un modelo de negocio, de ahí que se estén cronificando para enriquecer las cuentas de las empresas privadas. Y sí que te quería preguntar, Rafa, hablando también de privatización, hay quien dice que hay una estrategia de privatización encubierta que pasa por deteriorar lo público para que la gente se vaya a la privada. ¿Esto está pasando? Cada vez hay más gente que opta por la privada, pero me imagino, claro, todo el mundo no se lo puede pagar. Sí, eso está clarísimo. Es decir, si tú te duele hoy la garganta y te encuentras mal, vas a Sacilnet, pides cita y te encuentras que te dan cita para dentro de 10 días, pues hombre, al final, ¿qué haces? Te haces un seguro de Sanitas o de Aderlas o de Asisas o de cualquiera, que te van a ver en 24 horas porque es patología no complicada. Y entonces, claro que es una forma de privatizar atención primaria. Yo tengo una anécdota que es con mi mujer, además que es real, lleva un dolor en el hombro como hace 1 mes y pico, y fue a su médico de atención primaria, tardaron 1 semana en verla, y dijeron, te podemos hacer una ecografía, si te la mando por la Seguridad Social van a tardar como 1 mes y medio, 2 meses, si quieres ir a un hospital de Valladolid, no voy a decir el nombre, te la hacen pasado mañana. Y dijimos, no, cuando nos toque por la Seguridad Social. Pues claro, tardaron 2 meses, que todavía no se la han hecho, claro. Y ahí estamos, con su dolor de hombro, sin poder mover bien los hombros. Y es una forma de privatizar, porque al final la gente normal, la gente que piensa, dice, ¿por qué voy a aguantar el dolor de hombro si mañana me ven en la seguridad, no me ven en la Seguridad Social, pero me ven en la consulta de fulanito de tal? Y es lo que están haciendo. Igual están haciendo con la atención primaria. Vamos terminando en este espacio, en directo desde la calle Santiago.
La verdad es que ha sido una conversación muy interesante. Yo personalmente he aprendido muchísimo y os quiero dar las gracias, Isabel, Rafa. Y para terminar, sí que me gustaría pues que os expresaseis con total libertad, qué os ha faltado por decir, cualquier conclusión que queráis hacer, pues es el momento, Isabel. Sí. Pues yo muchas gracias por darnos la oportunidad, que nadie se acuerda muchas veces del transporte sanitario, de lo que pasa, y aparte, bueno, pues que nos dejen de llamar también camilleros y conductores, que somos test, que nos exigen una titulación y lo damos todo ahí, que se acuerden de nosotros, que nos... ¿Cómo se dice? Que nos reconozcan la categoría, el reconocimiento. Efectivamente, yo creo que es algo que está pendiente. Sí. Muchos colectivos, el vuestro yo creo que en particular. Muchísimas gracias, Isabel y Rafa. Cualquier cosa que te haya quedado por decir, este es el momento. Nada, simplemente decir que defender la sanidad es básica. Que recuerden una frase que es: nos va la vida en ello. Si no defendemos la sanidad, tenemos mucho que perder. Hay cosas que son ineludibles. Todos vamos a enfermar, todos vamos a tener molestias, todos vamos a pasar por la sanidad. Por eso la quieren privatizar, porque saben que es uno de los pocos negocios que todavía no han vendido de este país. Y recordad, la sanidad pública nos va la vida en ello. Pues muchísimas gracias, Rafa, Isabel. Ha sido un placer estar en este directo desde la caseta de Podemos en Valladolid, en la calle Santiago. Es muy importante que el próximo domingo salgamos a votar con valentía para defender la sanidad pública frente a quienes quieren privatizarla, frente a quienes están precarizando las condiciones del personal sanitario. Necesitamos blindar la sanidad también en el medio rural, porque sin servicios públicos en nuestros pueblos, pues es evidente que estamos condenando al olvido, que estamos abandonando nuestros pueblos. Muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos ha seguido, y el domingo yo creo que hay que votar siendo conscientes de que la sanidad pública no se vende, la sanidad pública se defiende. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.